Muy buenas tardes, hoy 24 de junio, día de aniversarios y de cumpleaños importantes en la cultura popular argentina. Mi nombre es Estefanía Cuello, soy parte de la Universidad de San Isidro y estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de participar una vez más en otro de los encuentros de la Cátedra Libre sobre Estudios de la Cultura Popular Diego Armando Maradona. Hoy seguimos con el arte popular en la vía pública, paredes, entre el graffiti y el arte público. Así que, bueno, Martín Biagini, nuestro titular de cátedra, la pantalla es tuya, así que contanos a quién invitaste hoy. Bueno, muchas gracias Steffi, gracias a todas, a todos, a todos por participar. Hoy la mesa es un honor, tenemos investigadoras, artistas visuales de arte público, grafiteros, así que la idea es recorrer un poquitito el uso de las paredes como expresión pública, artística, política. ¿Sí? Las paredes se vienen usando en el mundo y en nuestro país particularmente como soporte de expresión del pueblo. ¿Sí? A comienzos del siglo XX, en lo que era el conurbano de Buenos Aires, la pared era el único lugar en donde se podía presentar un hecho artístico, una típica de tango, y también empezaban a hacer un subgénero bastante importante que es el de la publicidad política, ¿sí? Esa pared como soporte de algún lema político partidario. Y bueno, mucho más adelante empezó a aparecer el graffiti, el muralismo, todos los estilos de arte público, así que la idea de hoy es empezar a debatir un poquitito y conversar, es un conversatorio sobre ese tema. El primer invitado, y para nosotros es un honor, es Richie Mota. Richie es un grafitero chileno cuya trayectoria comienza en el año 1996 y también es el creador de Pinturas Mota, que es un emprendimiento que desarrolla productos para artistas urbanos y grafiteros que surge en Chile en el año 2016. ¿Cómo andás, Richie? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos trasandinos? ¿Cómo va de todo por allá con la pandemia, con todo este asunto bien loco que Y, nos ha y, tocado vivir? y acá andamos, virtuales, virtuales Eso, absolutamente, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo andas vos? muy bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar y dialogar acerca de lo que, digamos, del arte callejero, lo que está sucediendo de manera creativa en las calles. Así que muchas gracias por la invitación. Contanos, Richie, un poquitito cómo son tus comienzos y cómo es tu visión del graffiti chileno y después contanos sobre el emprendimiento de Pinturas Mota. Perfecto, mira, yo pertenezco a lo que se podría llamar la primera generación del graffiti chileno, entendiendo el graffiti como esta expresión moderna que, digamos, con una temática y con una estética moderna, con utilización del spray. Yo empiezo en el año 1996 a pintar en las calles, junto con un vecino que es Gesak, persona hasta que con la cual hasta el día de hoy mantengo esta unión de pintura, digamos, a través de un colectivo artístico que se llama Hacriu, ¿ya? Y digamos, venimos desde los años 96 pintando en las calles de Santiago y en distintos soportes, y hemos visto toda la evolución, digamos, o entendido toda la evolución que ha tenido el arte urbano y el graffiti en Chile. Hemos sido partícipes, hemos sido actores y súper feliz con lo que, digamos, con lo que ha pasado. Son muchos años desde el año 96 y ha cambiado mucho la estética, ha cambiado mucho la gente que lo hace y se ha expandido mucho, ha crecido mucho también. Entonces, sin duda es un fenómeno cultural, pictórico muy importante. Desde mi punto de vista es la expresión artística, creativa que ha tenido más crecimiento, digamos, en la última década en Santiago. Entonces, dentro de eso mismo, surge esta idea de desarrollar y de crear Pinturas Mota, que es un emprendimiento, ¿cierto? Una pequeña empresa que desarrolla productos enfocados a las necesidades que tienen hoy en día los artistas de la calle. Entendiendo, nosotros desarrollamos pintura en spray, marcadores de pintura acrílica y una diversidad de productos que están enfocados, digamos, al público y al artista que hoy día está pintando y que está tomando digamos, estas técnicas más modernas de pintura.
Perfecto. Eso. Me surgen algunas preguntas. La primera, vamos un poquito a la década del 90. Me decís que sos uno de los grafiteros pioneros. ¿Cómo se lleva el graffiti con los otros elementos del hip hop? ¿Sí? Con los raperos, con los b-boys, con los DJs. ¿Cómo fue esa evolución? Y también me gustaría, ya que estás, que nos cuentes cuál es el límite en Chile entre el graffiti legal y el ilegal, ¿sí? Digamos, algún tipo de controversia con la policía con respecto al uso del espacio público. Perfecto, mira, con respecto a lo primero, el graffiti se inició en Chile bien estructurado en cuanto a lo que es el hip hop. Digamos, el graffiti aquí en Chile proviene 100% de lo que nosotros entendemos como graffiti hip hop, ¿cierto? De esto de los 4 elementos, del breakdancing, del freestyle. Y desde esa manera se concibió en los años 90 y tuvimos la suerte de tener unos muy buenos arquitectos, o sea, gente que estaba muy entusiasmada y quería ver esta expresión cultural crecer. Nosotros tenemos que plantearnos que en los 90 Chile está recién saliendo prácticamente una dictadura militar, entonces las expresiones artísticas eran casi nulas. Y nosotros venimos de una generación donde nuestros padres no podían ser artistas, no podían ser músicos, a menos de que lo hagan en resistencia o hubiesen acabado muertos o hubiesen acabado fuera del país. Entonces, en ese contexto, el graffiti nace de una manera muy fuerte, porque había muchas ansias de tener una expresión artística que identificara a nosotros como jóvenes, porque antes no había algo, ¿cierto? Había esta expresión que eran los muralismos de políticos, pero que no tenían una intención muy pictórica, sino tenían más un grito de reclamo. Entonces, en los 90 nace muy fuerte esta corriente de pintura graffiti y se empieza a extender rápidamente entre los jóvenes de mi generación, ¿ya? Y ahí pasa algo súper extraño, que es un fenómeno súper extraño que se masifica muy rápidamente. Y se masifica muy rápidamente dentro de la clase social media-baja en Santiago y en Chile, y se le da una cabida muy grande. Hoy en día en Chile es muy normal que tú en la periferia o en las comunas menos adineradas, tú puedas conversar con un dueño de la casa y decirle, oiga, ¿sabe qué? Quiero pintarle la casa y ningún problema. O sea, pinte, mijito, te llevan comida y se genera ahí una relación súper bonita con la comunidad, entendiendo eso como también como graffiti. Y es un fenómeno súper extraño que yo no lo he visto en muchas partes del mundo. ¿Ya? Ese como la apertura de la gente que no entiende mucho graffiti al graffiti es súper buena, o sea, no hay problema con eso. Y, y respecto a la ilegalidad del graffiti, y alguna anécdota, mira, acá en Chile lo que más se cuida son el metro y los trenes, y que es una esencia, digamos, del graffiti. Entonces, si es que tú vas a pintar metro y trenes, lo más probable es que te metas en problemas, o porque son misiones muy difíciles, a diferencia de la calle. La calle es muy abierta, está todo muy desbloqueado. Nosotros acabamos de vivir un estallido social el año pasado, que fue un año en el cual la gente salió a reclamar, ¿cierto? Salió a pelear los derechos, y en este reclamo el graffiti se convirtió en una manera de expresión súper válida. Y el spray se convirtió en una herramienta reivindicadora de la gente. Entonces, a nivel de calle, el graffiti aquí está en llamas, o sea, absolutamente está toda la ciudad pintada, toda la gente que pintaba graffiti, que comúnmente escribía su nombre, se volcó a escribir cosas acerca del estallido social, ¿cierto? A derrocar el gobierno que está ahora, y vimos cómo el graffiti se transforma en una herramienta también para la gente, para poder expresarse, no solo la gente que tiene un interés pictórico, que tiene un interés en la cultura, sino en ese momento, en el estallido social, el graffiti se volvió una herramienta para mucha gente. O sea, nosotros en nuestro emprendimiento que vendemos spray, que estamos a 2 cuadras de Plaza Dignidad, que es el epicentro, ¿cierto?, de la revuelta, nosotros veíamos como dueñas de casa, como niños entraban a comprar spray, solo con la intención de poder salir y a protestar. Entonces, eh, eso es como una parte muy bonita de lo último que se ha vivido acá en la escena de graffiti nacional, digamos.
entendiendo eso. Ujú. Bien, yo te voy a hacer una pregunta más y después le paso a Lalis la posibilidad de que te haga preguntas. Lalis investiga el tema del graffiti. En la primera etapa, en la década del 90, ¿sí? Porque hoy, digamos, las nuevas tecnologías, YouTube y un montón de redes sociales permiten que los nuevos grafiteros aprendan técnicas y compartan. ¿Cómo fueron los primeros pasos al no tener tanta información? Mira, los primeros pasos no eran formación, eran fotocopias de revistas. Hay un libro muy conocido que todos le llaman la Biblia del graffiti que se llama Style Wars, ¿cierto? De Martha Cooper. Y ese libro llegó acá en fotocopias. Entonces uno tenía la fotocopia de la fotocopia. Y además con materiales muy precarios, con pintura en spray que es muy precaria. Entonces así se fue formando como de una precariedad muy grande el graffiti. Pero fue creciendo tanto que mucha gente empezó a ver también como una oportunidad de negocio y se empezaron a generar pequeños emprendimientos y hoy en día la diversidad de marcas, la diversidad de elementos que hoy día para pintar en Chile son muchas, 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 muchas. Entonces, se ha visto un crecimiento y se ha visto también la expansión y cómo ha irrumpido el mercado también dentro de la cultura, ¿cierto? Lalis, Y perdón, sí, sí, termina, Richie. no, 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 eso quería, y también quería, no, quería nombrar también algo que es súper importante que para mí también, o que pasó en los 90, que es la época dorada de los trenes en Buenos Aires. Era muy común para nosotros los chilenos viajar a Buenos Aires a pintar trenes porque era el lugar donde se podía hacer, entonces a finales de los 90 y principios de los 2000 era como, no sé, el Bronx de Sudamérica, ir a Buenos Aires, meterse ahí a las líneas de subte, era toda una aventura ver esos trenes antiguos y no, fue una época súper, súper bonita que la recuerdo con mucho, mucho cariño. Hoy día creo que ya no está tan así, no sé, pero yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, pero no, solo hacer pintura ahí a una actividad que estuvo cerca del cementerio de Recoleta, en un centro cultural. Estuvo re bueno. Hola Richie, bueno, yo te quería preguntar, la verdad que tengo interés en el graffiti y en distintas formas de expresión artística y creativa en la ciudad, pero empecé investigando sobre graffiti y hip hop. Y bueno, al principio no entendía nada porque era una persona por fuera de la cultura, sigo estando por fuera de la cultura en realidad, pero creo que con las lecturas y con las entrevistas empecé a conocer un poco más. Y bueno, y algo que encontré en mis investigaciones es que los grafiteros acá en Buenos Aires mencionan, o varios mencionan, el hecho de que siempre Chile fue como un referente, ¿no? Porque ellos decían, cuando aquí en Buenos Aires empezó toda la práctica y no había quizás tanta información, y lo que vos decías, cómo se transmitía, cómo aprendían a hacer grafitis, a hacer sus piezas, pero marcaron como un referente que ya la escena que estaba sucediendo en Chile era importante y estaba como más avanzada. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo fue como que hicieron contacto? ¿Cómo fue ese momento? Si vos podés recordarnos eso, me gustaría como vivirlo en tus palabras, ¿no? Como que nos cuentes ese vínculo y cómo explotó algo ahí, cómo apareció algo ahí, que después lo que vos justamente mencionaste recién, hizo que viajaran y que se conectaran a otro nivel. Claro, perfecto. Mira, yo creo que uno de los hitos más importantes que me tocó a mí vivir para ver una explosión de la pintura acá en Chile fue en 1997, la venida de los brasileños Os Gemeos, ¿ya? Ellos venían ya con mucha más experiencia en el cuerpo, con mucho más técnicas, con técnicas de mezclar colores, con distinta utilización de válvulas. Entonces ellos vienen en 1997, se hacen un par de encuentros y eso fue como un explotar para los chilenos porque nosotros entendimos a qué nivel podíamos llegar a pagar nosotros con nuestra pintura. O sea, cuál era el siguiente paso de ver revistas en blanco y negro a pasar a ver a estos dos hermanos gemelos, genios pintando frente a ti, te cambiaba totalmente el panorama. Entonces, y eso sumado a todo el ímpetu, porque nosotros éramos niños en ese tiempo y esa sed de aprender, esa sed de ganas de como de igualar, yo creo que ahí marcaron y detonaron algo acá en Chile.
y que no fue lo mismo, porque ya toda la gente después quería optar a mayor calidad en sus trazos, mayor calidad en su obra, todos querían llegar y poder ser similares a ellos, ¿cierto? Porque marcó una nueva visión, una nueva tendencia de algo más, de, digamos ya de un graffiti más maduro al graffiti más infantil que nosotros estábamos haciendo, copiando prácticamente. Entonces nosotros como cultura pequeña que éramos, podemos entender que esto no, prácticamente no tenía límites. Uh-huh. Y también, y después vienen los pasos que han ido evolucionando, que tiene que ver referente mucho a el nivel de acceso que nosotros tenemos a las herramientas. Porque, no sé, a mí me ha tocado ver en Argentina que el acceso a la herramienta es más difícil, ¿cierto? Los botes extranjeros son mucho más caros de lo que vale un bote extranjero acá, una lata de spray. Entonces eso también influye dentro del desarrollo de la cultura, desde mi punto de vista. O sea, el spray con que la mayoría de hoy día ustedes o en Argentina están pintando no es un spray hecho para graffiti, o sea, y eso siempre va a influir en el resultado final de una obra. Entonces, también eso es súper importante. Yo cuando viajo a Argentina me doy cuenta que los materiales que ustedes con los que cuentan no son los mejores y tienen los otros, pero son muy caros, por, no sé, las restricciones, no sé, que habrá ahí un tema de impuestos que yo lo desconozco, pero o sea, desde mi punto de vista eso también genera un impacto dentro de la cultura. No lo digo yo porque vendo spray, sino lo digo porque es necesario trabajar con herramientas de buena calidad, con buen tono de colores, digamos, una saturación, y que tengan durabilidad, que sean maniobrables. Entonces, eso desde mi punto de vista, yo no lo encuentro en los materiales, principalmente los cubites, que es la mayoría que ocupan allá. ¿Y vos recordás con quién tenías contacto en esas épocas, al principio, para venirte a Buenos Aires? ¿Cómo fue que estableciste esos vínculos? Mira, yo la primera vez que fui fue súper una locura porque tengo un amigo que se fue a estudiar cine a Buenos Aires y él me dijo, ¿sabes qué? Desde mi ventana veo la estación de trenes y todos la pintan. Y yo, pero ¿cómo? Si, no, sí, la gente viene, se mete de día y nadie les dice nada. No, nadie les dice nada. Y yo, ay, me fui al tiro. No, o sea, no le pedí más información, y ahí llegamos y yo te estoy hablando, yo en 99 tenía que haber sido, y esta era la línea Sarmiento, ¿puede ser o no? Línea Sarmiento. Y ahí, ¿cómo se llama? Era un patio de juegos, pues era hermoso, hermoso, hermoso. Y después se fue pasando la voz y me acuerdo que había un tiempo que tú ibas y había un grupo chileno que se llama ADEP que controlaba las líneas ahí. Que estos tipos se quedaban a dormir, no sé si hay en los túneles, no sé qué onda, pero la cantidad de modelos que tenían era súper importante. Sí, era como king de la línea, pero en Argentina era como... La línea Sarmiento que une Caballito con el oeste fue clave en la evolución del hip hop local. Es más, los gemelos estuvieron para la misma época, 98, estuvieron pintando en Caballito. Así que sí, fue un lugar estratégico esa línea de tren. Lo sigue siendo. Sí, fue hermoso, me acuerdo yo, para mí, porque aquí era muy difícil pintar los trenes, y uno siempre tiene esa tendencia como a volver un poco al origen. Entonces, y también uno siempre, yo he pensado que un grafitero tiene que conocer su sistema de trenes, su sistema de manera local. Entonces, para mí fue la primera experiencia, me acuerdo de haber viajado para ir a pintar, entonces fue como un mundo nuevo no para mí. Entonces, y una época también muy importante para la escena del graffiti hip hop, no solo argentina, sino yo creo que a nivel de toda Sudamérica, porque era como, digamos, súper importante estar ahí. Sí, coincido. Sí, debe haber sido maravilloso en ese momento que había esa libertad, ¿no? De poder acceder a ese lugar, de pintar todo el tiempo, además las luchas, ¿no? Como que las crews diferentes querían estar, querían habitar los espacios, había como una energía ahí fuerte. Y ahora un poco quizás con lo que decíamos, ¿no? Ya los trenes es más complicado, pero bueno, siempre hubo muchos espacios en las vías, en esos lugares aquí linderos al tren, que siguen estando ahí, que siguen siendo lindos spots. Eso todavía un poco se mantuvo, quizás no los trenes en sí, pero bueno, todavía hay mucho graffiti ahí.
Sí, claro. ¿Sigo preguntando yo o no quiero acaparar? Pero también me gustaría saber... Una pregunta más, e invitamos al público que quiera hacer preguntas, que las escriba en el chat, porque al final hacemos preguntas generales para todos y todas, y recién preguntaron si se va a subir en algún momento esta grabación, si se va a subir al canal de YouTube de la UCI de la Universidad de San Isidro. Bien, solo pregunto una cosa más que a mí me interesa mucho, ¿qué es esto? ¿Qué es del orden del registro, no? Que siendo graffiti una práctica efímera, ¿qué te pasaba a vos con registrar? Si has hecho registros de tus obras, las primeras, de tus primeros trabajos, si manejás ese archivo, está ahí dormido por algún momento, ¿qué te pasa a vos con eso, con el registro, con resguardar esa tradición también? Que me cuentes un Claro. poco, me gustaría. Mira, para serte bien sincero, lo que me ha pasado a mí es que yo vengo pintando en el 96, entonces me he tenido que adaptar al cambio de registro. Antes la fotografía era análoga, de rollo, y tú un poco ibas con la suerte de si sacabas un buen registro, si te quedaba bien. Entonces, también, imagínate, niños de 15 años, 14 años, que nuestro poder económico era casi nulo, entonces un tiro de una cámara fotográfica lo cuidábamos con la vida. Y hoy en día es totalmente distinto, porque hoy día es todo mucho más digital. Tú puedes pintar una obra y desde el mismo spot la puedes subir a internet, compartirla, mandarla por correo, entonces eh, se diluye ahí un poco. Y a mí en lo personal, jamás he sido un buen registrador. Entonces es una deuda que tengo súper constante conmigo, de obtener un buen registro, de poder de hacer las cosas un poco más profesional quizás en ese modo, pero eh, para serte sincero, el graffiti lo veo como una cosa más efímero, entonces es algo como que no me importa tanto, me importa más el momento de vivir el graffiti. Para mí el graffiti más es el momento, es el segundo en que estoy pintando, a más que ver el registro después fotográfico, porque después te termina no gustando, porque pasa el tiempo y es como, ya. Claro, tengo registros de obras que han sido muy importantes, que no sé, que como trabajo colectivo, por ejemplo, hemos hecho en Australia, en Estados Unidos, que son cosas que te marcan, pero en lo cotidiano no me quita el sueño tanto como a otros escritores. Perfecto, buenísimo. Gracias, Richie, gracias. Ahí hay unas preguntas para Richie, las vamos a dejar para el final, ¿sí? Así hacemos las preguntas. Ahora vamos a pasar a Lalis, a Laura dos Santos, es magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por el IDAES UNSAM, es licenciada en Artes también por la USAM, se formó como maestra de Artes Visuales y diseñadora gráfica en escuelas de artes, como el Antonio Berni de General San Martín. Su área de investigación es la creatividad urbana, donde el interés es conocer y pensar las experiencias del arte en la calle de manera amplia e interdisciplinaria. Bienvenida, Lali, como siempre, un honor y un gusto. Gracias, Martín. Bueno, les agradezco un montón la invitación a charlar. Bueno, yo también me preguntaba qué podía aportar quizás con gente que está en la práctica, que me parece que es lo más interesante. Bueno, yo lo que puedo aportar es la experiencia de mis preguntas y de mi búsqueda, ¿no? Siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Como dice Richie, en los 90 había empezado toda una movida acá y yo era también muy chica, más o menos 15 años, ahí es cuando empezamos a notar esto, pero quizás no estaba en el ambiente del hip hop, siempre fui como más del rock y de otro espacio, de la música y de otra cultura, entonces como que no tenía ese registro del graffiti como una práctica de esta cultura. Pero cuando entré en la facultad, si bien yo estaba estudiando Bellas Artes y me gustaba la pintura y me gusta la producción, empecé a tener una mirada mucho más teórica. Y un día dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el graffiti? Casualmente también sucedió que tenía una amiga con la cual estudiábamos que vive frente a las vías del tren. Entonces esa experiencia de que el tren es una vía y un acceso increíble al graffiti. Y ella lo veía todo el tiempo, ¿no? Frente a su casa veía así, gente pintando. Y bueno, esta amiga mía que es fantástica, ella es muralista y estaba fascinada con que alguien pinte la calle. Y
Y bueno, y un poco con ella empezamos a preguntarnos, a sacar fotos, a registrar, pero bueno, no teníamos acceso a los grafiteros. No teníamos acceso, no teníamos manera, porque tampoco leíamos el nick, no leíamos el nombre de las personas ahí. Y había tantas preguntas que nos hacíamos y eso me hizo como hacer un camino de investigar, qué es esto, qué es la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí comenzó un poco todo. Y me acompañó toda mi trayectoria, porque bueno, cuando empezamos en la universidad con un tema, siempre te dicen, mantenete el mismo, porque ya lees, ya estudiaste esto, ¿no? Como siguió el camino y fue como, bueno, la opción. En un punto yo quise desistir, me quise bajar del graffiti, porque sentía que no encontraba más respuestas, me estaba haciendo muy inaccesible. Y bueno, lo que hice fue como superar eso, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo hablar de la práctica acá desde ese lugar del hacer, porque nunca voy a ser grafitera. Nunca estuve en la cultura y tampoco voy a entrar ahora, como voy a hacer como una cosa extraña, ¿no? Querer entrar en la cultura para aprender esto y decir desde acá no me parecía genuino. Voy a hacer lo que sí puedo hacer, que es hablar desde quien lo ve y quien quiere entenderlo con la fascinación, ¿no? de lo que es la presión en la ciudad, porque con el tiempo vos profundizás y te das cuenta que el graffiti es más que el registro, ¿no? Que es lo que decía por ahí Richie, que es ponerle el cuerpo a algo, que es desafiarte vos desde lo físico, desde lo emocional y desde lo político, y elegir vivir una ciudad como vos querés, ¿no? Ahí también como hay un roce. Bueno, todas estas cosas las fui entendiendo con el tiempo. Así que, bueno, mi investigación siguió por ahí, con mucha dificultad de acceder a los testimonios de quienes lo producen, pero mirándolo desde afuera, mirando desde la gente que también lo quiere interpretar y que ha hecho investigación, y tratando de construir mi propia respuesta, a qué es el graffiti, y también dándome cuenta que a veces cedía definiciones, ¿no? Le ponemos etiquetas a las cosas. Y bueno, con eso me di cuenta de la diversidad de expresiones que hay, y traté de como entender qué singularidad tenían esas maneras. Por eso llegué a esto de la creatividad urbana. ¿Qué es la creatividad urbana? Bueno, son prácticas que tenemos las personas, algunas del arte y otras no, que elegimos activar la ciudad, vivir la ciudad de una forma distinta y proponer cosas, comunicar cosas, dejar nuestra huella. Así que eso fue como mi hallazgo, ¿no? Yo elegí como que fuera amplio el criterio, sin perder las características de cada práctica, ¿no? Decir, bueno, son prácticas distintas. El graffiti es diferente al arte urbano. Para mí, el graffiti es diferente al artivismo, es diferente a otras maneras de muralismo, ¿no? Pero es una creatividad, es una práctica que nos activa desde otro lugar, ¿no? Bueno, así que ese es un poco mi lugar. No sé si quieren hacerme preguntas y yo después voy ampliando, pero Sí, porque... tengo una pregunta. Richie aclaró muy bien que el graffiti en Chile es el graffiti hip hop. Y mi pregunta es, en tu investigación acá en Argentina, si vos viste otras opciones de graffiti, si podemos hablar también de un graffiti hip hop o de un graffiti autónomo al resto de los elementos. Bueno, yo descubrí esto, ¿no? Que nosotros desde lo académico teníamos una trayectoria investigando prácticas de graffiti, y a lo que le llamábamos graffiti eran otras cosas, que no era el graffiti que nosotros encontramos como graffiti hip hop, ¿no? Para nosotros el graffiti también durante mucho tiempo, a muchas generaciones previas a mí, porque yo tengo 40 años, pero en los 80 hubo una movida, una escena muy importante de gente escribiendo cosas en la calle, y eso se lo llamó graffiti, ¿no? Y también descubrí que se lo llamó graffiti, no es que ellos se llamaban grafitis, ¿no? Como pasó un poco con la movida del graffiti neoyorquino, que la prensa lo llamó graffiti, y ellos se llamaron writers, ellos se llamaban writers, y su práctica la denominaban writing. Entonces, bueno, pasó un poco eso, ¿no? Gente saliendo a escribir, también saliendo de una dictadura, y eso fue como una escena muy importante para nosotros, que después tuvo una vida, ¿no? Estaban los Vergara como grupo que hacía cierto tipo de graffiti, otra gente se escribieron consignas políticas, entonces, bueno, ya existía como un modelo. Pero en los 90 surge, digamos, llega el writing y aparece esta nueva forma de expresarse, donde hay otros códigos, ¿no? Y tienen en común esto de que están en los muros y que también toman el muro
para sí, como un lugar, lo eligen y lo arrebatan prácticamente a veces, ¿no? Entonces surgieron como roces. Bueno, ¿qué es graffiti? ¿Es esto o lo otro? Y bueno, y yo elijo que convivan los criterios, porque para mí las dos prácticas son graffiti. Y de hecho, a principios de siglo había otras maneras también de expresarse. Hay registros, no sé, por ejemplo, en la piedra movediza de Tandil, en Mar del Plata, en ciertos espacios naturales donde la gente escribía su nombre, y a esas prácticas también se las llamaba graffiti, ¿no? Entonces, bueno, encontré como que quizás habría que entender escenas o formas de la práctica, donde el writing o el graffiti hip hop es una que ha tomado casi por completo las demás, ¿no? Porque es maravillosa en sus colores, en su forma de expresarse, y porque hay mucha más gente ahora haciendo writing y menos escribiendo, pero siguen conviviendo. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final. Si alguien del público quiere hacer preguntas, está el chat. Y vamos a pasar a la última invitada, Viviana Bértola, es profesora y licenciada en Artes Plásticas egresada de la UNLP. Hizo su especialización de posgrado en Medios y Tecnologías para la producción pictórica en la UNA. Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto Dibujo en Escena en la UNA. Su obra en los últimos años tiene lugar dentro de las visuales en vivo experimentales con microscopio digital y otras herramientas, en diálogo con otras artistas, disciplinas como la danza, la poesía, la música y la performance. Ha presentado obras de carácter instalativo y tecnopédico en diferentes espacios. A Vivi la conocí en otro conversatorio, mostró su... Vivi se encarga de arte público también en los muros, me interesó muchísimo su trabajo, así que ahora vamos a pasar a otra especie de arte en paredes. Bienvenida, Viviana. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá compartiendo la experiencia. Bueno, en mi parte hice un recorte para este conversatorio que tiene que ver con lo que proyecto en paredes, ¿sí? Y que por lo general tiene que ver con un arte urgente, con una convocatoria urgente que surge de ya sea femicidios o algún, no sé, hemos digo porque pertenezco a un colectivo de retroproyectores que nos llamamos Caos Retrovisuales, somos más de 20 artistas, entre Cava, La Plata, Mar del Plata. Y bueno, nada, a veces nos sumamos a esas convocatorias que hay de proyectorazo, no sé si han escuchado hablar, donde se hacen proyecciones, o sea, se tira una convocatoria urgente y todas las personas que quieren, estén donde estén, con los dispositivos que tengan, pueden accionar sobre esa temática. Y bueno, si quieren les comparto pantalla, ¿les parece? ¿Les muestro algo desde ahí? Dale, dale, dale. Bueno, si me das ahí acceso. Ahí, Steffi. A ver ahora. Ahí podría, a ver. Ah, ahí está, perfecto. Gracias. Acá. Creo que quedó atrás. A ver. Perdón, estaba atrás de todo. Ahí está. Arranco con esta que con lo de proyectorazo urgente o determinados temas sociales, ¿no? En los que podemos accionar. Bueno, este es de hace un par de años en una fachada de un museo en el conurbano. Me invitaron a proyectar y nada. Fue toda una proyección en vivo que duró 1 hora. Traje algunas imágenes nada más. Este es como el material en crudo que se prepara y después queda esto y se van como mezclando filminas, ¿no? Entonces es un relato en el tiempo y a la vez es un relato efímero, o sea, se apaga la luz y eso quedó en el breve registro que pudieron tomar las personas o en lo que estuvieron vivenciando, ¿no? Lo mismo para cuando fue lo de Maldonado, ¿no? Las imágenes son malas porque, como decía Richie también, cuando estamos en escena es difícil estar en las dos partes, ¿no? Como en el registro y en el accionar, o al menos a mí me resulta difícil esa parte y bueno, todo el proceso quizás se pierde, pero sí lo vivencian las personas. Y acá tengo un videito que quería, que me parece que estaba bueno esto sí mostrarlo en video, porque es de Ramona, a ver si me lo deja leer.
se los comparto. Bueno, Ramona es una de las personas que falleció de COVID acá en la ciudad de Buenos Aires, y para la cual también hubo un proyectorazo urgente después de su muerte al otro día, y arranca así. Vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación, para ver si realmente es como él dice, o si no lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Bueno, este es el audio de Ramona, ¿no? Cuando reclamaba que en la Villa 31, que es a donde ella pertenecía, hubiese agua, ¿no? Entonces, en esto del proyectorazo urgente hubo un montón de manifestaciones, entre esas yo lo que pude hacer es proyectar desde la terraza de casa, pero a veces se da en espacios públicos y en espacios más amplios, ¿no? En ese caso, como ya estábamos en confinamiento, se pudo dar desde esa manera, ¿no? A ver, les muestro, no sé qué más seguía. Bueno, acá está una de las fotitos de arriba de casa. Y después, esto que les decía, que pertenecía al colectivo de retrovisuales, ¿sí? Cuando fue lo de el golpe en Bolivia, armamos entre todos, acá estamos, les muestro un videito en un ratito, estamos trabajando y la unidad de esa imagen la armamos y la gestionamos entre todos. Cada uno de los retros, que éramos, si yo mal no recuerdo, éramos alrededor de 12 esa noche, formamos una partecita de esta imagen, ¿no? Entonces, nada, el público podía mirar a donde quisiese, era como un semicírculo, era en una fábrica, la fábrica Valux en Cava, y bueno, y armamos esta imagen final para la presentación. Y como eso, nada, con la ley del aborto, acá no tengo, como les decía, lo del registro, he proyectado en un montón de lugares acerca de la ley del aborto, bueno, nada, cada vez que hay femicidios, este fue por el de Úrsula, el que está acá al lado, el rojo. Pero bueno, nada, así como se sale a marchar, también se sale desde las calles, de las visuales, a manifestar nuestro pensamiento. Y esto fue en el Museo del Mar, este marzo pasado, donde cerramos el ciclo del mes de la mujer entre 3 colectivos de retroproyectistas, 2 de Mar del Plata y nosotros de acá, en el que fuimos todas mujeres en escena y en el que mezclamos la temática de femicidio, ecocidio y el derecho al cuerpo, ¿no? Creo que hay un videito, ahora les muestro, pero bueno, la escena también era conformada entre los 3 colectivos y a modo visual, a modo auditivo, perdón, también había una conexión que se fue complementando, ¿no? Bueno, fuimos las mujeres que estuvimos ese día en escena, y es como que lo que yo noto que se va como repitiendo en mi modo de decir y de hacer es, uno, la imagen colectiva, ¿no? No siempre es individual, a veces cuando es individual tiene más que ver con que por ahí no tenías a nadie ese día para que te acompañe o para mezclar, pero en realidad lo que me gusta muchísimo es la mezcla y la cruza de cómo cada uno puede aportar un pedacito y armar un gran conjunto, ¿no? O lograr armar entre todos una imagen mucho más grande, más impactante. Y que bueno, nada, después sabemos que queda el registro en las redes, pero las personas que lo vivencian es impresionante, ¿no? Es como que o sea, la proyección, ya sea en retro o en proyector común, nos da como esa gran escala que está buenísima, que tiene sus limitaciones porque solo lo podemos hacer de noche. Y bueno, pero que por otro lado no llegamos a tener esa gran escala, ¿no? Bueno, hasta acá yo hice este recorte. Después sigo siempre con las visuales en múltiples dispositivos,
pero esos son como los que me permiten llevarlos, o sea, lo llevo en una valija rápido, lo puedo sacar en cualquier lado. También trato de que todos los materiales que elija sean livianos, que sean de plástico, que los pueda trasladar, no sé, como que hay toda una logística para eso, ¿no? Y nada, siempre hay que laburar con otros en el sentido de quién te va a prestar luz, a dónde lo vas a poner, quiénes te van a cuidar, ¿no? Como que hay toda una logística grupal para que eso se dé también. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bárbaro, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Viviana. Yo tengo una pregunta para los tres. Igual primero hay una pregunta, bueno, acá Fabricio escribió bravo Richie y Alejandra pregunta, Richie, ¿cómo ves el trabajo de los overoles o los grillos que empezaron de la mano del graffiti y luego se definieron como muralista, pero sin abandonar las herramientas del graffiti? Esa es una pregunta para Richie. No sé si conoces a los overoles o los grillos. Sí, sí, los conozco. A los overoles los conozco. Hay un saludo a mi compadre Peña, a Soto, que también es parte de los overoles. Mira, respecto a esa pregunta, por ejemplo, yo no creo que en realidad como que hayan herramientas del graffiti. Yo creo que el graffiti un poco es una actitud, ¿ya? Y eso es lo que diferencia, desde mi punto de vista, a un grafitero de un muralista. Porque el graffiti tiene que ver con un tema más de actitud de la persona, de la obra, y va por ese lado. El muralista tiene otro propósito, su obra es distinta. Y puede hacerlo con spray o no puede hacerlo con spray. Nosotros, en mi caso personal, yo a estos grupos como los overoles, o de repente mi mismo grupo lo llamo neomuralismo, que es como un nuevo mural que tiene estas técnicas más modernas, tiene temas más modernas y está hecho por gente más joven. Entonces, para mí lo considero como un neomuralismo. ¿Mm? Y respecto a cómo ellos pasaron como del graffiti al muralismo, yo creo que o lo que nos tocó a nosotros como pintores de graffiti y de personas que queríamos vivir y sustentarnos del arte dentro de este mismo proceso de existencia, ¿cierto? Te tocan encontrarte con gente que te dice, oye, no sé, necesito una pintura de mi negocio, necesito una obra para tener en mi pieza, ¿cierto? O colgado en mi living. Y eso te va acercando a distintas expresiones y a distintas temáticas que tú haces con spray. Pero el graffiti es algo que siempre está en paralelo y que tiene que ver con algo más ilegal, con algo que todos hablan que era escribir, ¿cierto? El graffiti tiene que ver con escribir, desde mi punto de vista. El graffiti, como lo decía hace un momento Lalis, ¿cierto? De que la gente que inició este fenómeno se autodenominaban escritores, no se autodenominaban grafiteros. Entonces, para la gente que es un poco más purista dentro del concepto del graffiti, la palabra graffiti se utiliza para llamar a todo lo que tiene que ver que está en la calle y que no gusta. O sea, yo catalogo algo, veo algo y digo, eso es graffiti. Pero no sé si esto es writing, si es un wild style, ¿me entiende? Entonces, graffiti es la palabra más fácil y la que se ideó para encasillar a todo esto y decir grafitero, o sea, eso graffiti y eso grafitero y listo, y no hablemos más del tema, ¿para qué? No vamos a hablar de un graffiti impresionista, no vamos a hablar de un graffiti surrealista, no, se clasifica como graffiti y listo, pero esa clasificación hoy día se está escapando de las manos porque ha crecido tanto, ¿cierto? Se ha expresado, se ha ido hacia tantos lados. Yo veo ahí la presentación que recién hizo la señorita de cómo también el graffiti ha entrado dentro de las políticas feministas, el graffiti ha entrado, como yo te decía hace un poco, dentro de la protesta social, el graffiti ha entrado como producto comercial, marcas grandes hoy día están ocupando el graffiti para vender sus productos. Entonces yo creo que este graffiti
simplemente la gente denomina graffiti, se ha escapado un poco de su nombre y ha salido y ha crecido y ha tomado aristas que hoy día son dignas de lo que estamos teniendo hoy día, que es hablar de ello. Perfecto, sí, vos sabés que, bueno, escuchándote, eh, un político del Partido de la Matanza, zona oeste del Gran Buenos Aires, utilizó el graffiti como campaña política, contrató un grafitero local para escribir su nombre en las paredes en la campaña anterior, así que ahí también tenemos un uso del graffiti como campaña política, exactamente. Ahora, en base a lo que me decís, y esta pregunta es para los tres, ¿sí? El arte urbano, el graffiti, las experiencias de arte público, etcétera, tienen como soporte las paredes, los trenes, el espacio público. Sin embargo, en los últimos años, las instituciones artes, por llamarlo de alguna manera, galerías, museos, han intentado cooptarlo de alguna manera. De hecho, hay experiencias de grafitis adentro de un museo y obviamente las proyecciones que Viviana las hace en el espacio público. Hoy los museos más importantes de Europa tienen sus propias proyecciones de arte efímero dentro del museo, o sea, están en paredes, pero hay que pagar una entrada y entrar. Entonces, ¿cómo ven esa disputa por intentar meter esto que es público de vuelta dentro de ese edificio, que no es solamente físico, sino también simbólico, que es la institución arte? No sé quién quiera contestar. Como quieran, si quieren yo opino desde también mi experiencia y lo que estuve indagando un poquito, ¿no? Me parece que esto siempre va a surgir, y es algo que surgió tempranamente, lo que decía Richie, ya en la cultura originaria del graffiti neoyorquino, del writing, comenzó y generó una fricción y generó un cambio en la cultura. Eso está documentado que es así, y los mismos chicos que hacían graffiti lo contaron, cómo generó una crisis para ellos, el hecho de que algunos han sido convocados al espacio del arte y otros no. Bueno, bueno, eso generó un cambio en esa dinámica, en esa energía. Y a nivel acá, digamos, Argentina lo mismo, o sea, como práctica fue trabajándose, yendo en una dirección, y cuando el arte lo convocó, también generó cambios. Y yo creo que lo importante de esto es las preguntas que nos hacemos, ¿no? Cuando algo como tan antisistema como el graffiti es cooptado, para algunos es cooptado, para otros ingresa por necesidades, como decía Richie, bueno, algo tienen que vivir, ¿no? O sea, una práctica que hacemos de chicos, pero de repente cuando empezamos a crecer, a necesitar tener un oficio, y eso es lo que nos gusta, y suena como irónico, ¿no? Algo que yo hacía por placer o por ser antisistema, de repente me pagan por hacerlo. Suena hasta irónico, bueno. Esas fricciones van a convivir, porque el ambiente del arte institucional siempre está buscando también incluir cosas que vienen de otra energía. Y bueno, hay una pérdida y una ganancia en las prácticas. En tanto y en cuanto podamos ver eso y ver qué sucede y permitirnos la discusión, nos enriquece, pero no sé si tiene una solución. O sea, va a haber siempre gente que va a preferir mantenerse por fuera del sistema porque siente que la energía originaria está allí, y gente que va a decir, bueno, yo voy a ingresar al sistema con ciertas condiciones, a convivir con el sistema con ciertas condiciones. Y en esas dos tensiones creo que se ven esas prácticas. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que dice Lali, pero también con esto de poner las reglas, ¿no? Por ejemplo, hablo de la experiencia esta de Museo del Mar. Bueno, ¿qué más quiero que ir a hablar cerrando el ciclo de mujeres, ¿no? Y poder hablar de ecocidio y femicidio en las paredes de un museo de la provincia de Buenos Aires? Para mí eso es ganar, ¿no? Es como una batalla ganada. Ahora, también me han invitado de diferentes partidos políticos específicamente a proyectar, y bueno, y ahí pienso, ¿no? Bueno, esto no, esto sí, acá, esto me identifico, ¿no? También decimos que no a un montón de propuestas, ¿no? Más allá de si hay dinero o no detrás, creo que tiene que ver con una posición política, justamente, ¿no? Y de decidir siempre que en paralelo sigue siendo la calle como primer escenario, ¿no? Y que después si surgen otros en los que podemos abrir el campo, el juego, y llegar a otras personas que por ahí en determinadas horas y en determinados lugares no los vamos a cruzar, y capaz que es en un museo o en una fachada de un museo, mejor todavía,
bueno, buenísimo, pues yo lo celebro en ese caso, ¿no? Perfecto. Richie, aparte hay una pregunta para vos, Richie, pero bueno, tu opinión. Dale. ¿Cuál es? No sé, respondo lo que estaban respondiendo las niñas con respecto a cómo el graffiti cae dentro de las galerías. Mira, yo creo, ahí yo creo que depende 100% del artista. ¿Mm? No, depende 100% del artista, porque como decía hace un momento, el graffiti para mí, es un tema de actitud. ¿Mm? No no el hecho de yo ir y pintar en la calle me va a hacer a mí un grafitero. No el hecho de ir y pintar una muralla en la calle tampoco me va a hacer una persona que pinta street art, ¿cierto? Porque pintar en la calle tiene que ver con permanecer dentro de una cultura, tiene que, tiene que ver con ser validado por tus pares como alguien que pinta en la calle. Y eso es algo que se gana pintando en la calle. Es así de simple. O sea, entonces cuando tú tienes a alguien que va y que expone dentro de una galería y que hace, no sé, un lienzo, pero también sabes que ese personaje pinta en la calle de noche, pinta trenes, viaja por el mundo. El tipo es un grafitero, de tomo y lomo, pero lo que está haciendo en la obra y en la galería es un trabajo artístico, no tiene que ver con el graffiti, aunque sea la misma temática. El llevarlo a la galería, desde mi punto de vista, lo extingue del graffiti y lo vuelve una obra pictórica, ¿cierto? Y para mí va por ahí. Y desde mi punto de vista lo encuentro 100% válido, porque la gente tiene que vivir de algo. El grafitero siempre es el tipo segregado del arte, ¿cierto? El grafitero de verdad, el que da los pies en la calle es un tipo que siempre anda manchado, que tiene problemas con la ley, que tiene problemas con su familia, que sufre lo que es abrir un espacio cultural dentro de una sociedad cerrada, porque esto es algo que se ha ido construyendo de a poco. Entonces, para mí eso es súper importante también, el entender que tiene que ver con la relación que uno tiene con el medio de la pintura en la calle, y algo súper importante, entender los códigos y verlos con respeto. O sea, ¿me entiendes? Perfecto. Acá hay una pregunta, Francisca Muñoz pregunta, hola Richie, ¿cómo ves tú el trabajo que se realiza más en agrupaciones, como forma de organización y sellos en la ciudad, por ejemplo, Grafitodas? Perfecto. Mira, yo pertenezco a un crew de graffiti, y mi crew de graffiti es mi familia, lo tengo hace 25 años, entonces a mí me encanta el trabajo grupal, porque siempre uno puede abarcar más espacio más rápido. Entonces, cuando hablamos de graffiti, es muy importante el tamaño del graffiti, o del mural también, ¿cierto? Porque existe esta dualidad también de repente que yo hago, porque a mí me gusta pintar graffiti y letras, como también hacer grandes murallas, edificios de 4 pisos. Entonces, cuando tú eres un grupo grande, en mi caso somos 8 personas, puedes abarcar espacios, puedes pintar, no sé, un block, un edificio de 4 pisos en 3 días, y con eso prácticamente cambias la geografía del lugar. Mediante la pintura, tú ese entorno, ese edificio que estaba ahí, no sé, maltrecho, acá nosotros le llamamos poblaciones, uno va a las poblaciones sociales y pueden pintar un edificio, un bloque grande. Hay experiencias súper exitosas, como el Museo de Cielo Abierto de San Miguel, el MUMA, que ahora está empezando, y otros que son grandes murales dentro de estos edificios sociales, y que le cambia y le genera patrimonio, valor barrial, baja la delincuencia, atrae la inversión privada, atrae la inversión pública. Entonces, ese es un tema que es cierto y que da como de todas las aristas que tenemos. Y acá en el conurbano hay una experiencia que se llama Pinta la Isla, en la isla Maciel, de un muralista que es Gerardo Montes de Oca, muy interesante, en el cual se cumple todo esto que vos estás planteando. Ahí estuve. Perfecto. Perfecto, y déjame terminar, completar la ahí respuesta para no alargarme, que algo súper importante tengo que mencionar respecto a quien preguntaban, que Grafitodas
Grafitodas es una organización femenina de pintura, de puras pintoras de la calle, que tuvo una participación súper importante dentro del estallido social, que fue protagonista y que hoy día está generando una corriente de nuevas artistas, y es súper, para mí es súper ver o bacán, bueno ver cómo toda esta nueva corriente de mujeres está empezando a pintar en la calle, y es nuevo para nosotros, entonces es muy, muy, muy poderoso, así que y encuentro que la agrupación es súper importante. Buenísimo, buenísimo. Hay una pregunta para Lalis de Agus Arias. Lalis, además del tren y las zonas linderas, ¿qué otros espacios urbanos suelen ser generosos para los grafitis según tu experiencia etnográfica? Bueno, eso es una pregunta complicada, pero es fácil de decir. Todos los espacios son para el graffiti. Pero tiene que ver lo que decía Richie, la forma de la práctica. Porque el graffiti no es una práctica unidimensional, ¿no? Hay grafiteros que tienen una forma que es de trabajar las bombas, o que eligen ciertos objetivos y tienen criterios. Entonces, como hay distintas formas de la práctica, hay quienes quieren los spots más importantes con más visibilidad. Entonces van a atacar esos lugares, van a elegir esos lugares y tienen una práctica a veces con más roce, ¿no? Porque son más combatidos. Acá en La Plata, por ejemplo, pasó que la avenida 8, que era una avenida muy importante, estaba toda bombardeada por una crew y no había persiana que vos no dejaras de ver sus trabajos, ¿no? Y esos trabajos capaz eran más crudos, más rústicos, porque buscaban ocupar. Y otros que eligen lugares un poco más íntimos para que no les joda la policía, ¿no? Como para tener el tiempo de hacer una pieza y quieren mostrar virtuosismo, entonces tienen como otro diálogo y buscan otros lugares más íntimos, pero en general también hay códigos, como decía Richie, ¿no? O sea, quizás él tendría que contar eso, ¿no? Pero de mi experiencia, quienes tienen cierto respeto por algunos lugares públicos quizás y no quieren tocar eso, pero otros que no, que buscan esa confrontación y van a ir no sé, de repente mástiles de banderas, los pies de ciertas estatuas o intervenir estatuas, o sea, muchas modalidades de la práctica, pero en general donde más hay es en el tren, o donde más se podía encontrar al principio era en el tren, porque hay demasiadas paredes para practicar, para ocupar, sin que te molestara a nadie, ¿no? Pero bueno, ya digo, en general la ciudad es como gran canvas. Gracias, Lalis. Una pregunta de Lucila para Viviana. Hola a todos, tengo una pregunta para Viviana. ¿Qué gestión realizan con las paredes en donde proyectan? Como por ejemplo la proyección de Ramona, ¿piden algún permiso? Bien, no, en la proyección de Ramona yo no pedí permiso, nadie salió a quejarse por suerte, pero en muchas no pedimos permiso, sobre todo las que son lejos, que la persona por lo general no se da cuenta que están proyectando sobre su pared y tampoco sabe de dónde viene, es un poco como más anónimo, nadie sabe quién está proyectando ni de dónde. Y después en las que sí tenemos visibilidad, que está el proyector ahí plantado en la calle y que te están viendo, esas son gestionadas por lo general. La mayoría nos invitan, la verdad. Nos dicen, no sé, la de Avenida de Mayo nos prestaron muy amorosamente que estábamos ahí a media cuadra de Congreso para el de Bolivia y nos prestaron una gente afín, digamos, a las ideas. Nos dio su lugar para proyectar desde ahí. Y después en los lugares más como esa, la fábrica o el museo o el rectorado acá en La Plata, esas son, algunas las pedimos y nos dan el ok y otras directamente nos invitan. Pero las que son de proyectorazo urgente es como anónimo y nadie sabe ni se pide ni nada. Por ahora estamos así, no hubo problemas hasta ahora. Bueno, gente, hemos cumplido con el horario. Muchísimas gracias por la presencia. Un lujo, Richie Mota, compañero de Chile, Lalis, Viviana. Gracias al público que estuvo presente. Gracias, Steffi, por la coordinación técnica. Bueno, la idea de la cátedra Diego Armando Maradona, que es una cátedra libre de debate y de discusión, es presentar estos temas y debatirlos y conversarlos con el público. Así que nada, muy agradecido. Y nos vemos el próximo mes con otro tema más, que ya lo voy adelantando. El próximo mes el tema es cumbia, pero cumbia de la buena. Así que nos vemos, y próximamente va a haber otro de grafitis, pero mujeres grafiteras, que ya estamos cerrando con 3 de ellas, así que
los esperamos en el mismo canal de YouTube. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Gracias por gracias. el arte, gracias por representarnos, gracias.